Una aspiración más se le tiran en la cara, todo. Exactamente. Mira, si tenemos una herida, cuando tenemos una herida, ponle un poquito de sal, a ver qué sucede. Aña, te quema al lado. Bien, vamos con esta última partecita. La cangrena te agarra. Es importante capacitarnos, ¿cierto?, al personal en la operación de maquinaria, equipos y herramientas. ¿Qué quiere decir? Cuando yo recibo una maquinaria nueva, yo como profesional de higiene y seguridad, tengo que saber cómo funciona. O sea, tengo que interiorizarme, saber cómo funciona una máquina y qué daños puede producir. O sea, justamente, ¿por qué? Pues la parte mía es una parte de instrucción. Explicarle a los empleados que tienen que utilizar elementos de seguridad, por qué, y saber cómo es la utilización. ¿Ah? Si tengo una maquinaria, yo tengo que utilizar la herramienta, aprender a utilizar la herramienta para saber. ¿Me entienden? Yo no puedo ir a instruir a alguien sin saber primero yo. Si tengo una empresa de transportes, de camiones, y voy a tener que aprender a manejar un camión. Si tengo autoelevadores, voy a tener que utilizar el autoelevador. Aprenderme cómo es la utilización de un autoelevador. Saber qué se siente el manejar un autoelevador y a ver cómo es el funcionamiento. Que no es lo mismo un autoelevador que un camión, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un autoelevador y un camión? ¿Cuál es la diferencia entre un autoelevador y un camión? ¿Vieron un autoelevador en algún momento por ahí? En Maxi Consumo, sí, en las empresas constructoras, en los corralones, ¿vieron los autoelevadores? ¿Cuál es la diferencia con un camión, por ejemplo? Ensamble, profe. Exactamente. En todos lados. ¿Y cuál es la diferencia entre un autoelevador y un camión, por ejemplo? O un vehículo normal. Para carga. Para carga, ¿qué más? ¿Prestaron atención ustedes a lo que es un autoelevador? De cerca, mirar un autoelevador a ver cuál es la diferencia con un vehículo normal, con un auto, por ejemplo. Ah, sí, la rueda, con el manejo. ¿Por qué? No sé, viste que el Zampi, vos movés las ruedas de atrás, pues. Porque las ruedas que dan la dirección son las de atrás, no las de adelante. Las de adelante son las fijas. Las de ruedas de adelante son fijas, las de atrás se mueven. Y al moverse las ruedas de atrás hacen que el radio de giro, ¿no es cierto?, sea aún mayor que un auto normal. ¿Ah? Ustedes vieron que en un vehículo, hasta en una moto, para que anda en moto, está en una moto para hacer un giro, hacer un giro en U, ¿no es cierto?, tenemos que medianamente calcular, porque el radio de giro es limitado. En cambio, en un autoelevador el radio de giro es importante. ¿Qué quiere decir? Que si yo giro el volante demasiado, el radio de giro puede ser mayor y puedo provocar algún tipo de accidente. Si entra por ahí en YouTube van a ver los accidentes que provocan los autoelevadores. No tienen freno. Los tienen freno, pero los frenos, digamos que necesitan un buen mantenimiento para funcionar bien. ¿Ahí en el Maxi Consumo o en el Rey de Daño? Yo no sé si ese poco había uno que acá, o sea, creo que andaba lo que antes no podía parar. Exactamente, puede ser eso. Está prohibido encima, ¿no? Otra, está prohibido circular, ¿no es cierto? Circular en las calles comunes con esos elementos. O sea, para circular, por ejemplo, el autoelevador tiene que estar en un carretón. O sea, yo tengo que llevar, no puedo llevar andando. No puede salir a la calle con los vehículos, con los autos y camionetas normales. ¿Ah? Sí o sí, para trasladar a un autoelevador tengo que utilizar un carretón. ¿Ah? Bien, necesito conocer, saber cómo es su utilización, qué peligro representa. Los autoelevadores sabemos que es un elemento que levanta mucho peso, por ende es muy pesado. Que su radio de giro es amplio. Que su elemento combustible es ¿qué cosa? Gas. ¿Gas? Exactamente. Los autoelevadores trabajan con gas. No. No, porque ¿viste? No suena, no tiene un motor que suena. No, porque el motor no, el motor pequeño es un pequeño motor que trabaja con
provisión a gas. ¿Tá? Bien, es importante tener un manual de primeros auxilios. ¿Conocen o vieron alguna vez en su lugar de trabajo un manual de primeros auxilios? Jamás. Jamás. ¿En su casa tienen un manual de primeros auxilios? Jamás. ¿Tienen un botiquín de primeros auxilios? En el auto cuando te compras un auto, no, sí, En el auto sí, pero bien. en otro lugar así, no hay. En la moto tienen un botiquín de primeros auxilios. Encima, ¿Para qué motoquero? ¿Lo tenés? Yo la llave, chabón, si se me pasa a la moto, no para mí. No, pero el botiquín, que siempre tenés que tener. Ah, si me caigo que... Bueno, fíjense, iniciemos. Por ejemplo, en la ruta a veces que... Iniciemos desde la casa. Si te caes, ¿para qué tenés tu...? Iniciemos de la casa. En la casa contamos con un botiquín en muy pocos casos, ¿cierto? Por ahí en el caso suyo, bueno, ella, porque trabaja en una institución de salud y sabe lo importante que es un botiquín en la casa. Porque tengo todo gratis. Porque tiene toda la provisión gratis también. Lo importante es que tenga, no de dónde sale, ¿no es cierto? El botiquín. Es importante el botiquín. ¿Cómo? Hay botiquín. ¿Saben dónde está el botiquín? ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuánto tiempo que están en el instituto? Abajo de la mesada. Ahí en la mesada, ahí. Medio bomba ahí con la gallina todo. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes están en el instituto? Un par de meses, ¿no? Hace meses. 6 meses. Yo nunca me puse a 6 fijar, pero en meses. realidad tendría que haber una caja tipo de madera, así como botiquín ahí. Y a la vista de todo. ¿El botiquín para quién es? Para la persona ahí, ¿no? Para la persona que está preparada para utilizar el botiquín. ¿Cierto? ¿Quién vendría a ser la persona preparada para utilizar el botiquín en el instituto? ¿Una secretaria, un enfermero o un personal de salud? La persona, ¿no es cierto?, que está, capacitado. la persona que está permanentemente en el lugar. ¿Ah? Exactamente. La persona que está permanentemente en el lugar tiene que saber dónde está el botiquín. ¿Por qué? Porque cuando hay que utilizar, ella tiene que buscar y tiene que saber qué elementos constan y cómo se utilizan. No puede estar a la vista de todos. ¿No? No. ¿Por qué? Porque no todos saben cómo se utilizan todos los elementos del botiquín. ¿Alguna vez vieron un botiquín 100% completo? No, ¿qué conlleva un botiquín 100%? ¿Qué lleva un botiquín 100% completo? ¿No? ¿Tuvieron higiene? ¿No le dieron un botiquín en la parte de higiene? Hasta ahora todavía no. Bueno, en su momento le van a dar y le van a indicar qué elementos tiene. ¿Está? Tenemos dos tipos de botiquín. Tenemos dos tipos de botiquín. El botiquín básico y el botiquín específico. El específico viene para medir la presión, para suturar cortes. Vienen distintos elementos que no vienen en un básico. Claro, sí. ¿Tá? Pero justamente es específico. ¿Por qué? Porque tengo que saber cómo medir la presión. ¿Medieron la presión alguna vez? ¿Saben cómo medir la presión? No. ¿Sí o no? No es tan difícil, pero tampoco es tan fácil. ¿Cómo se mide la presión? ¿Cómo se mide la presión? Y hay dos tipos de tal que acá que tiene cositas y después está el otro que te pones acá nomás y te marca el número. Bueno, en el estándar, digamos. Ah. Generalmente dicen que el estándar, el más común, ¿no es cierto?, es el que por ahí tiene un grado más de aceptabilidad. El que viene con el relojito que... El que viene para que uno mida de manera manual. Después del digital, que bueno, ese es más... Claro. Supongamos que en el mejor de los casos tengo el que mide la presión manual. ¿Cómo se mide la presión? Se pone acá. ¿Cuánto es la presión normal? ¿70? Ah, que es en tu peso, tu mano propia y tal así. Y eres acá. Pero ¿cuánto es la presión normal? ¿Cuánto es la presión normal de una persona a la edad de ustedes? 80. 12,8. 13,8. Ahí. Ah, cierto, presión diferente. Cuando una persona es más joven, la presión es más alta.
Cuando una persona es más grande, la presión es más baja. ¿Ah? Tengan en cuenta, avanza la edad, disminuye la presión. 11 de presión. Sí. O sea, es normal también. ¿Y qué pasa si las dos presiones se equiparan? Vieron que al medir la presión tenemos la presión, la baja y la alta. ¿La presión alta cómo se llama? Presión alta. No. ¿La presión alta cómo se llama? ¿Cómo se llama la presión alta? Ay, no me acuerdo, pero yo hice papelito ese de la presión. La presión alta es la presión sistólica. Y la presión baja es la presión diastólica. Puede ser la sístole y la diástole. ¿Está? Esas presiones me marcan un máximo de presión y un mínimo. O sea que mi presión va a estar entre esos dos valores. ¿Ah? Después vamos a ver en primer auxilio, vamos a ver todo esto. Y ahí me va a acompañar seguramente la compañera para ver si está bien lo que le digo o no. ¿Eh? Antes de fin de año. Acá soy la profesora. Tendríamos que llegar. ¿Trabaja en el sanatorio? Bien. Es importante tener un manual, o sea, no solamente tener el botiquín, sino tener un manual. ¿Por qué? ¿Para qué me sirve el manual de primeros auxilios? Porque hay partes teóricas. Hay partes teóricas que yo no puedo saber todo. Y hay accidentes que pueden suceder dentro del lugar de trabajo que necesita por ahí una atención precisa. ¿Qué quiere decir? Tengo una amputación de un brazo, ¿qué tengo que hacer? Eso más la presión del otro. ¿Cómo le tomo la presión a una persona amputada? De un brazo, le tomo en el otro lado. No, tengo que saber qué hacer cuando ocurre por ahí una amputación. Estoy trabajando con camión, con autoelevador. Elemento de mucha fuerza, de mucha precisión y de mucho movimiento. Entonces, ¿puede suceder que haya una amputación de un brazo? Sí, puede suceder. ¿Qué hago cuando una persona es amputada del brazo? ¿Qué hago? Si pierde el brazo, o sea, en el acto, profe. ¿Sí? ¿Qué hago? Un torniquete a más abierta que meterle a sangre. Hacemos un torniquete. Sí. Seguro. Si se corta, si se prende todo, se corta entero, hay que hacer un torniquete. Hacemos un torniquete. ¿Sabemos cómo hacer un torniquete o no? Subirle para arriba y abro el torniquete y la aprieto bien fuerte, ¿no? Eso es lo que se ve, eso es lo que se ve en las películas. Ahora, si tenemos que aplicar un torniquete real, ¿cómo es el procedimiento? Hay que aplicar presión sobre la herida. Generalmente el torniquete es una herramienta de última opción. De última opción cuando no tengo otro sistema de cómo frenar el sangrado. ¿Ah? ¿Y las primeras opciones? Las primeras opciones, ¿qué hago ante la amputación de un brazo, por ejemplo? Tengo que evitar que la sangre salga. O sea, que salga la mayor cantidad de sangre. ¿Qué hago? 107. Ejerzo presión, ¿no es cierto?, en la extremidad. Para eso voy a necesitar de, ¿no es cierto?, un botiquín de primer auxilio. Profe, por ejemplo, viste que en muchos casos cuando pierden un dedo o lo que sea, tienen que poner en agua su dedo o en qué. ¿En agua o en qué? ¿En qué se pone una extremidad amputada? En hielo. Agua y sal, ¿no? En hielo. ¿Por qué en hielo? ¿Por qué tendríamos que poner el hielo? ¿El hielo qué hace? Para mantener la temperatura fresca. Tengan en cuenta la heladera nomás de la casa de cada uno. ¿La heladera para qué sirve? Para conservar. Para conservar. ¿El freezer de la heladera para qué sirve? Para congelar. Para conservar también. Solo que los métodos de conservación son distintos. ¿Qué quiere decir? La parte baja de la heladera conserva un cierto periodo y la parte alta conserva otro cierto periodo. ¿Ah? Lo que no va a dejar que el elemento se degrade. ¿Ah? Que comience a degradarse, que comience el proceso de degradación normal. En el caso de una extremidad amputada, que esa parte muera.
O sea, no va a frenar, no va a detener directamente ese proceso de, digamos, de degeneración del dedo, pero sí va a frenar o va a lentificar, ¿no es cierto? Va a dejar más lento el proceso, ¿no es cierto?, de degradación de esa parte, porque al estar cortado está alejado del cuerpo. Está alejado, entonces, ¿qué pasa cuando una extremidad sale del cuerpo? O alguna parte de una extremidad. No va a tener circulación, no va a circular sangre, no va a tener alimento, no va a tener oxígeno. Y como no tiene todo eso y es algo vivo, automáticamente va a quedar muerto. Mi abuelo es mecánico y estaban sacando un motor, digamos, y se le salió volando, trabajando en una empresa. Y no sé qué problema hubo, estaba abajo y se quedó, o sea, le pegó en el dedo y le cortó el dedo. Sí. O sea, acá en el tercer nudillo, como conocemos, ahí le cortó. Y le cortó así como. Y ese fue al hospital, le estoy hablando más o menos hace 4 años. Se fue al hospital y dijeron, bueno, de 150.000 pesos le hicieron cobrar para ponerle otra vez el dedo, para hacer no sé qué método ahí que le hacían. Claro, le tienen que volver. Después le dijeron, no, va a tener que ir a Buenos Aires a corriendo, ¿sabes qué? Por 150.000 pesos pierdo el dedo, no, dijo. Y se volvió a la casa. Se volvió. Usted sabe que creció el dedo. O sea, le quedó un poco chico el dedo, pero le creció como una uña otra vez. ¿Le volvió a salir la uña? Sí. Bueno, sí, por ahí justamente la terminal nerviosa de la uña, ¿no es cierto?, no cortó del todo. Nos quedó así, digamos, como un dedo muy correcto, un poco más chico, pero la uña, le salió una uña, re bien, digamos, y no, un dedo normal, pero tiene uña. Pero tiene uña. Pero re bien. Por lo menos puede pintarse la uña, ¿no es cierto? Pero re bien. Bien, sucede. O sea, para todas esas cuestiones después vamos a ver ya, creería que más cerca de fin de año, ¿no es cierto?, en la parte de primer auxilio, todo lo que es primer auxilio, ¿no? Es importante conocer primer auxilio, ¿por qué? Porque yo tengo que redactar el manual de primer auxilio. Saber qué accidentes puede pasar y qué tengo que hacer. Le decía hoy, en el caso de una amputación de un torniquete, el torniquete es una cuestión de última opción. Cuando, por ejemplo, tengo varios heridos y no puedo ocuparme de uno solo. Y necesito que esa persona, ¿no es cierto?, no pierda tanta cantidad de sangre. ¿Está? Si no se muere. Le había preguntado la vez pasada, ¿qué cantidad de sangre tiene el cuerpo humano? Un cuerpo humano promedio. ¿Cuántos litros tiene? ¿Cuántos litros de sangre tiene el cuerpo humano promedio? 12 litros. ¿No? ¿Quién da más? 2 litros. ¿Quién da un poco más? 5 litros. Debe tener 5, 6. Entre 5 y 6 litros de sangre. Más o menos. Es el normal. Bastante. Sí, exactamente. El cuerpo humano funciona de manera óptima hasta con el 60 a 70% de esa sangre. Quiere decir, cuando pierde más de esa cantidad de sangre, el cuerpo entra en shock. ¿Qué es el estado de shock? Cuando el cuerpo empieza a fallar. Cuando falla el corazón, riñón, pulmón, corazón. Eso es todo. Porque trabaja todo con el bombeo. Porque todo trabaja con la presión, ¿no es cierto?, de sangre en el momento que está circulando el cuerpo. Está tan bien creado el cuerpo humano que con solo eso como que funciona todo el organismo. Todo el organismo, exactamente. Tenemos millones de funciones, ¿no es cierto?, que no conocemos, que el cuerpo está efectuando. Tantos problemas de una persona que no está muy bien del corazón, porque el corazón influye en todo el cuerpo. Bien, tenemos que tener el manual de primer auxilio para saber qué hacer en caso de un tipo de lesión o un tipo de accidente. Supongamos que un empleado se dobla el tobillo o se recalca el tobillo. ¿Saben cómo tratar cuando una persona se recalca el tobillo?
No hay que moverlo, ¿no? No hay que moverle, ¿qué más? No, se recalca un dedo. Tiene que tirar supuestamente. ¿Qué hay que hacer cuando una persona se recalca un dedo? Se lastimó el dedo. ¿Qué hacemos? Vieron que esa simple cosita como lastimarse el dedo. Sí, sí, se No sabemos qué hacer. Imagínense si tengo una persona que se corta un brazo. Recalcado, fisuras, igual son distintos. Fisura es distinto. Bien. Fisuras son Después, señalar las áreas de tránsito, ¿no es cierto? Y de operación. Señalar las áreas de tránsito. En los lugares donde yo tengo movimiento de vehículos, tengo que señalar los lugares seguros para el peatón y los lugares seguros para el tránsito vehicular. ¿Ah? Habrán visto que se comienza a utilizar eso en lo que son los aserraderos, los corralones, los lugares donde trabajan con autoelevador, que el autoelevador está adentro del local comercial. Entonces me demarcan cuál es el lugar de tránsito, no es porque queda lindo, sino porque ellos ya están sabiendo que por el otro lado tiene que pasar el autoelevador. Y que la persona tiene que pasar por lugar donde esté demarcado. Un ejemplo, corralón de la ruta 12 acá de San Martín. Corralón el amigo, algo así se llama. Bueno. Ustedes van y recorren, van a ver que está demarcado por donde la persona tiene que circular. Y a veces es engorroso, ¿por qué? Porque viene la circulación, ¿no es cierto? Tengo que hacer este movimiento, ¿no es cierto? Y uno está acostumbrado a que tiene la puerta ya, no va a ir derecho. ¿Cómo se llama ese programa? Entonces, se necesita demarcar, ¿no es cierto?, los lugares de tránsito y de circulación. ¿Por dónde? ¿Cómo se llama? Algo así se llama. Sí. Bueno, pero no es el único, en varios lugares está demarcado. Van a ver que en el hipermercado también, el hipermercado también tiene demarcado, ¿no es cierto?, el sector donde los transeúntes cuando dejan el vehículo tienen que transitar. Un día vayan y presten atención a ver si todas las personas que dejan los vehículos transitan por la senda peatonal. Uno va para un lado, el otro va para el otro. Nadie respeta. Entonces, justamente cuando sucede el accidente, ¿qué pasa? Lo primero que piden las cámaras. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo? Sí. Lesionado, herido, listo, el seguro no paga. Claro. Y ahí arréglense con abogado y con la empresa. Pero, por ejemplo, en el maxi consumo es amplio y Andan pasa por ahí en la esquina, mirando algo y ¡pum! Te pasa por el lado. Para todas esas cuestiones, ¿no es cierto? En el momento que sucede un accidente, ahí van a venir, van a preguntar, ¿estaba marcado que el vehículo pasa? ¿Dónde pasa? ¿Hay algún tipo de señalización para que la persona que va a comprar lea y sepa que el autoelevador pasa por entre medio? ¿Sí? Pase. Bueno, gente, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Se entendió todo lo que son las herramientas de protección de la maquinaria y equipo de trabajo? ¿Está? Ahora le voy a subir la plataforma, lo que es la parte 9, que es el 9. Léanlo, entonces acá se sacan las dudas. ¿Está? Ese vamos a ir todos los puntos que vamos siguiendo, aparte de esto de protecciones de herramientas, van a ir, ¿no es cierto?, todo siendo parte de eso. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que saber todo para poder elaborar mi árbol de causa. ¿Está? Bien. Bueno, gracias igualmente. Cuídense.